Avanza la cumbre Concordia Américas en Miami. En el evento se discuten temas como migración y democracia en la región. Andrea Bernal, directora del programa Desde Adentro de NTN 24, habló con el ex canciller ecuatoriano Gustavo Manrique sobre la consulta popular del pasado domingo y la crisis diplomática entre Ecuador y México. Desde Concordia Summit en Miami nos encontramos con varios personajes y esta vez tenemos el placer de estar con Gustavo Manrique. Él es ex ministro de Ambiente de Ecuador y ex canciller también. Y no podemos tener o perder la oportunidad de estar con él y conversar con él. Ex ministro, bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, Andrea, por esta oportunidad. Hoy y estos días ha sido importante preguntarle, y sobre todo también a los ecuatorianos, cómo vieron el tema de esa consulta popular y del referéndum. ¿Cuáles son las reacciones a ese momento democrático que vivió el Ecuador y los resultados? Bueno, realmente contento, ¿no? Yo hoy puedo opinar desde la perspectiva de ciudadano de toda mi vida y desde el tiempo que estuve en la política y ahora de nuevo como ciudadano, y me parece que es un punto de quiebre. Hay, en términos generales, un par de análisis que me gustaría hacer con respecto al tiempo. El uno es, hoy nosotros estamos combatiendo contra gente que no tiene reglas, que no tiene fronteras, que si tú inviertes 100, ellos invierten 1000, si tú inviertes 1000, ellos invierten 10.000. Y el caso Metástasis de la fiscal Diana Salazar, que lo sacó a colación hace poco, puso en evidencia que todo está corrompido. Entonces, ¿qué miedo pueden tener si llegan a la justicia si saben que van a salir, verdad? Y si no, saben que toman el ajuste de las cuentas en sus manos. Pero ahora la extradición, saben que eso no ocurre con gobiernos como Estados Unidos, por ejemplo, si piden la extraditación de alguien. Así que me parece que eso es un tema. El otro tema es los militares en las calles. Eso incrementa a las X veces, a las X potencia, la capacidad en las calles. No creo que es una solución de largo plazo porque los militares no están hechos para eso, sino basta repasar lo que pasó con el Plan Colombia. La ampliación de las penas, y un par de ángulos más muy interesantes de analizar. Así que ganancia en seguridad, para algunos una pérdida en lo económico, el tema del trabajo por horas y el del laudo arbitral. Usted, al haber sido canciller, podría saber la importancia de lo que es tener tribunales internacionales para de laudos arbitrales para el país. Leí un tuit esta mañana que me pareció, la gente dice, perdió Noboa, ganó Noboa, ¿no? Y alguien dijo, oye, con la económica, no ha perdido nada, él no le falta trabajo, no le va a faltar trabajo. Esto era para los ecuatorianos, ¿verdad? Para esos 7 de cada 10 que no tienen un trabajo formal. Que fue un referéndum al gobierno de Noboa, por más corto que esté, cuando uno hace un referéndum, una consulta popular, es como medirle el termómetro al gobierno. ¿Se le midió el termómetro al gobierno de Noboa? Dos comentarios cortos. Primero, yo no soy un analista político, pero algo de experiencia tengo. Sin duda, los referéndums o las consultas populares son un espejo de la aceptación del presidente. Pues sí. ¿Le fue bien? Le fue bien. Y la otra conclusión que saco, que independientemente la tristeza de haber perdido esas por sobre todo en el desarrollo económico, es la del laudo arbitral y la del trabajo por horas, es que el Ecuador ya no vota en plancha. Entonces, me parece que podemos también sacar una conclusión de que tenemos un votante, una población un poco más madura que puede discernir entre lo uno y lo otro. Creo que los que queríamos la de trabajo por horas o laudo arbitral internacional, debemos sacar nuestras conclusiones de qué hacer mejor para seguir llevando nuestros argumentos de que estos son algunos de los mecanismos para generar desarrollo. Vamos a otro tema, el de México y el de Ecuador, esa situación diplomática, usted fue canciller. ¿Cómo ve ese proceso que está pasando el Ecuador con el tema de haber entrado de esa forma a la Embajada Mexicana en Quito? Yo no quiero analizar lo de México y Ecuador bajo las estructuras jurídicas, legales, marcos y convenios actuales. Yo lo que sí creo es que Ecuador una vez más puede ser el epicentro de la discusión, el inóculo, el caldo cultivo, para decir, estos convenios que tienen 70 años, 80 años, 60 años, que fueron, por ejemplo, el de Viena, ¿verdad? Fueron hechos para los perseguidos políticos religiosos, ¿verdad? Una religión versus otra, o una raza versus otra, pero no para ser guarida de ladrones. Entonces, países que tienen más de 10 asilados en sus países, lo cual no está mal.
Pero sí está mal cuando esas personas han pedido asilo con una sentencia en firme. ¿Ecuador tiene la posibilidad de poner sobre la mesa en la región el tema de revisar el asilo político? ¿Es una oportunidad que tendría el país? No, yo que creo está que Ecuador teniendo? lo que ha puesto sobre el tapete global es reconstruir, reformar, adaptar a estas nuevas eras, como lo hace el mismo Papa con la religión católica. Yo creo que, pero si hace 8 o 10 meses, no, un poco más quizás, hace unos 14 meses se nos escapó una persona que también tenía sentencia de una embajada y se rompieron las relaciones diplomáticas en un momento dado y luego se las restauraron porque hay miles de ecuatorianos en ese país. Entonces, si hizo bien o no hizo bien Ecuador, es producto de un programa completo con usted. Pero creo que esta es una oportunidad para que se revisen los acuerdos, porque las embajadas, que coincido que tienen que ser sitios con inmunidad para proteger a perseguidos políticos, pero no con sentencia. Entonces ya en ese país hay más de 10. Y el año anterior se nos había escapado uno. Y a puertas de un referéndum. Entonces, lo que yo le decía, uno invierte 10 y ellos invierten 100, usted invierte 100, el narcotráfico invierte 1000. Esto es parte de las inversiones, porque que se escape alguien de estas condiciones es sinónimo de debilidad en seguridad. Pero hay quienes dicen que las normas están ahí y hay que respetarlas. ¿Eso no le causa un impacto y un daño al país? Una demanda en la Corte Internacional, una pedida por parte del gobierno mexicano de una salida de Ecuador de la ONU, en la OEA, una exhortación a que se hizo mal. Es decir, ¿podría empezar a aislarse el Ecuador? No creo que comience a aislarse, sinceramente. Lo que sí creo es que se puede empezar a respetar al Ecuador, insisto, sobre todo cuando un par de países han sido nidos de ladrones o de personas sentenciadas por la justicia del Ecuador. Habrá que ver cómo reaccionan todos estos organismos y espero que sean empáticos con la realidad que ha estado viviendo el Ecuador. Hace un momento nos comparaban con Haití. Yo sí quiero hacer una diferencia. Hay una mega diferencia entre Haití y Ecuador. Ecuador la está peleando. Ecuador es un país que está dejándolo todo en la cancha para erradicar el gobierno anterior y el actual. El gobierno anterior incautó 5 veces más que el gobierno anterior a él y 8 más que el anterior. Y el gobierno actual está haciendo lo propio. Entonces la respuesta que necesita un país como el Ecuador es más apoyo. Hace unos 3 meses, en febrero, le preguntaba a la fiscal Diana Salazar que si Ecuador era un narcoestado o un estado fallido. Y ella me dijo, aún no. No había salido todavía metástasis, no había salido otro. Yo le pregunto a usted, viéndolo, ¿es un narcoestado el Ecuador? ¿Se lo puede calificar como tal? No coincido con Diana Salazar y aprovecho para decir que le guardo pues todo el respeto. Una mujer muy valiente y no es un estado fallido. Ecuador es un estado que la está luchando y que tiene gente valiosa que todavía desean vincularse con la política. Necesitamos más gente que quiera poner su grano de arena, porque trabajar en la política son esfuerzos económicos, esfuerzos familiares, esfuerzos o riesgos legales. Pero cuando tienes y amas un país en el que naciste, en el que estás convencido de todo el potencial que tiene, te decía, no sé si te lo decía a ti, pero Ecuador es tan rico como cualquier país rico del mundo, con la diferencia que nuestra moneda es la biodiversidad. Es que hay que descarbonizar la economía del Ecuador y hay que trabajar de la biotecnología, del biocomercio, del ecoturismo, de la economía circular, de la energía renovable. Todos atributos y condiciones que hacen Ecuador un país rico. Exministro, le agradezco por su tiempo. Gracias a usted, Muy amable, Andrea. que esté muy bien y gracias. Igualmente.